Hola a tots de nou, benvinguts. Soy Noé, como saben, el pastor de esta iglesia, y estoy muy emocionado. Hoy comenzamos serie nueva de predicaciones y hoy el mensaje no va a ser el típico habitual porque vamos a introducirnos un poco hoy en el mundo del libro a los Filipenses y ver un poco acerca de este título, por qué este título y ubicarnos un poco. Espero que podamos disfrutar, acercarnos a la palabra del Señor. Siempre es algo trascendente, algo que podemos disfrutar juntos. Así que vamos allá. Vamos a Filipenses, vamos a estar ahí, obviamente, todo el tiempo. Así que acompáñame, vamos a hacer nuestra lectura el día de hoy en el capítulo 4. Vamos a leer ahí un texto que nos sirve de introducción el día de hoy, Filipenses capítulo 4. Vamos a leer del 4 al 13. Y dice así, dice el apóstol Pablo: alegraos siempre en el Señor. Insisto, alegraos. Que vuestra amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No os inquietéis por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, considerad bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Poned en práctica lo que de mí habéis aprendido, recibido y oído, y lo que habéis visto en mí, y el Dios de paz estará con vosotros. Dice el 10, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayáis vuelto a interesaros en mí. Claro está que teníais interés, solo que no habíais tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y dice Filipenses 4:13, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No sé si te suena la frase de los padres cuando sus hijos están buscando algo y les dicen, ¿a qué voy yo y lo encuentro? O como vaya yo y lo encuentre, verás. Los niños están buscando algo, llevan tiempo buscando un cuento, su tablet, lo que sea, ¿no? Están buscando algo y van a sus padres y la madre o el padre está allí en el ropero, debajo de tal cosa. Vuelven y están un rato revolviendo y no, mamá, papá, que no lo encuentro. Y va el padre, va la madre, levanta una camiseta y ahí está. Ahí está lo que estaban buscando. Y a veces nos pasa como hijos del Señor, que estamos por la vida, ¿no? Usando la metáfora y tomando decisiones y haciendo cosas y viviendo y durmiendo y despertándonos y no encontramos aquello que necesitamos, no encontramos la vida que anhelamos, no encontramos las emociones que anhelamos hasta que Dios viene, Dios nos acompaña y de alguna manera va haciendo posible el poder, como dice el título de mi predicación hoy o de la serie, felices, relajados e imparables. Pero yo me pregunto hoy, como sale ahí en la pantalla, ¿es posible? Esta es la pregunta un poco de fondo hoy. ¿Es posible realmente encontrar esto? Encontrar una tablet, pero encontrar felicidad, estar relajado, el poder de ir adelante, ser imparables. Si te fijas, es lo que toda persona anhela, ser felices, no vivir angustiados o deprimidos, sino estar bien y tener la fuerza de despertarnos cada día, de enfrentar las circunstancias. Pero es posible, me vine un poco arriba con el título de la serie, lo veremos, ¿vale? Pero quiero introducir un poco primero y ver de dónde sale esta carta, por qué tenemos estos libros en nuestra Biblia, de dónde salen todas estas letras, estos nombres que tenemos ahí. Hay una historia detrás de eso que sería otra conversación muy larga, pero la carta a los Filipenses en algún momento en la historia la escribe el apóstol Pablo. Es un personaje histórico, como podríamos hablar de cualquier César o de cualquier político de la historia antigua. El apóstol Pablo en un momento escribe esta carta y esta carta llega a los filipenses que vivían ¿dónde? En Filipos, por eso se llaman filipenses, ¿no? Y hay un poco de información en las pantallas.
No sé si se ve el papiro ahí, pero así escribían originalmente. Hay un papiro que se llama el P46, si quieres buscar información en internet. Es un papiro extraordinario porque es muy antiguo, es del 100 y algo, y es muy largo, contiene casi todas las cartas del apóstol Pablo. De ahí se sacan las traducciones de casi todas sus cartas. Y escriben así, todo en mayúsculas, todo junto, sin espacios. No sé si por el precio del papiro, que tenía un precio alto, no era como un folio hoy, tenía un valor. Y para aprovechar el espacio, no lo sé, pero así es como se... Dale para atrás, por favor. Así es como se ve el papiro, ¿no? Y ahí hay un poco de información, dónde está. Y vamos a ver un pequeño texto en el idioma quiero que hagamos como este viaje histórico de ubicarnos, que estas cartas vienen de un sitio, tienen un momento en la historia, hay una ocasión. No aparecieron en una Biblia, en una biblioteca actual, sino estas cartas vienen de algún lugar. Y este es el idioma en el que fueron escritas. Y aquí son los dos primeros versículos de la carta. Y quiero que veas que puedes entender algunas cosas. ¿Recuerdan en el cole cuando en matemáticas veíamos la letra, la pi, que es como el símbolo de la primera letra del renglón, la línea 1? ¿Ven la pi? Pues la pi se dice pi porque esa letra en griego es una P. Entonces, si esa letra es una P, ¿cuál es la primera palabra ahí? Ya saben un poco de griego, ¿Se fijan? Dice Pablo, luego Kai es la conjunción y, así que dice Pablo y Timoteo, Pablo y Timoteo, luego dice duloi, dulos. ¿Recuerdan esta palabra, dulos, alguno? ¿Qué significa? Siervo. Estamos traduciendo la escritura, Pablo y Timoteo, siervo. Luego dice Christu y Jesús, en la línea 2, que es Cristo Jesús. Luego dice con los santos, aigo, dice santo, es la última palabra. Luego la línea 3 dice en Cristo, en Cristo, y Jesús, a los que están dice la línea 4, Filipois. ¿Qué será eso? A los que están en Filipos. Y luego dice, que lo van a entender también ahí, en la línea 4 dice dice episcopois kai diaconois. ¿Qué será eso? Obispos y diáconos. Muy bien, ven, ahí está. Y esto para que vean que luego en castellano, en cualquier idioma, tenemos buenas traducciones. Por eso quería hacerlo un poco, quería acercarte al texto original. Esto es una copia digital del texto original manuscrito que os mostré antes. Tenemos muy buenas traducciones. Nosotros lo estamos haciendo de aquella manera, pero aquí hay una buena traducción. Y mira, en la línea 5, mira qué bonito, el versículo 2, ¿ves el 2 ahí en negrita? Ahí dice Haris. La P es una R en griego, ¿no? Haris, que es gracia. Haris, umin, a vosotros, kai eireinei. ¿Qué es? ¿Recuerdan este versículo? Gracia ahí. Siempre dice Pablo, gracia ahí. Paz. De ahí viene nuestro nombre Irene. Irene significa paz, y ahí viene de esa palabra griega. Bueno, simplemente quería hacer un acercamiento a estas palabras que, aún si nunca estudiaste griego, puedes entender un poquito. Y tenemos una Biblia muy fiable. Históricamente es uno de los documentos más fiables que hay. Documentos acerca de César, romanos, de batallas de la Edad Media, no son tan fiables como manuscritos y documentos que están detrás de un libro tan fiable y tan precioso como este. Entonces, vamos a ver algunas viñetas ahora, a modo de que te ubiques qué está pasando cuando se escribe esta carta. Hay una primera viñeta ahí, si no me equivoco. En la primera viñeta estamos viendo simplemente la ciudad de Filipos, y esta ciudad era una ciudad donde muchos soldados romanos se retiraban. En esta ciudad había muchos romanos, por eso dice ahí que era una colonia muy patriótica, había mucho nacionalismo, porque había muchos romanos que habían servido a Roma. Y está Pablo allí diciendo, Jesús es el rey. Y los romanos decían, no, el César es el rey. Entonces ahí había un choque fuerte. De hecho, Pablo al final tiene que irse, los hermanos ahí lo pasaron mal muchas veces, ¿no? Era una situación muy, muy similar a la nuestra hoy, encontrándonos paradigmas diferentes a nuestra fe, formas de pensar diferentes a nuestra fe. Hay otra diapositiva, la segunda. En esta, decir también que en Filipos, personajes que conocemos, si lees en Hechos 16, está Lidia, siempre decimos el carcelero de Filipos, ¿no? Estos personajes son de esta ciudad, ¿no? Y esta realidad es interesante porque Pablo no está en su despacho, yo tengo ahí mi oficinita, ¿no? No está en su despacho, ahí inspirado en la naturaleza para escribir una carta ahí que impulse la iglesia. Pablo está
Y lo dice, está por ahí el 1.13, por ejemplo, estoy preso por servir a Cristo. Pablo está en una cárcel. Está escribiendo estas palabras tan altas cuando dice, alegraos en el Señor. Cuando dice, por nada estáis ansiosos. No está ahí cómodamente en una playa, en México, donde sea. No, está pasándolo mal. Está pasando circunstancias difíciles. Entonces tienen mucho peso y autoridad sus palabras. Porque él está viviendo estas realidades en medio de una situación compleja. Está en una cárcel romana, que ni siquiera es como una cárcel moderna. Es una cárcel romana, una cárcel de... Dale para atrás, por favor. Una cárcel de aquel entonces. Y los filipenses envían a este personaje, si quieres un nombre ahí para tu hijo, Epafrodito. Envían a este personaje, dice ahí el 4.18, he recibido de Epafrodito lo que me enviaste. Parece que llevó una ofrenda, quizás ropa de abrigo, llevó cosas para ayudar a Pablo. Y Epafrodito justamente es quien, Pablo escribe esta carta de agradecimiento y aprovecha para darles enseñanza y la lleva de vuelta a Filipos, ¿no? Pero pasa, Epafrodito, ahí está la imagen muy explícita, casi no lo cuenta, ¿no? Dice el texto, ahí el 2.27, que estuvo a punto de morir, por lo que quiera que sea, se enfermó de gravedad. No hay detalles en el texto de qué le pasó, algo le sentó mal, cualquier cosa, cogió el COVID, lo que sea, y casi no lo cuenta, casi no lo cuenta. Y el pobre Pablo ahí recibiendo ayuda de esta iglesia y el mensajero casi muere y tal, ¿no? Toda una circunstancia compleja, ¿no? Pero luego dice el texto también que él mejoró y hoy tenemos la carta a los filipenses porque este hombre mejoró y pudo llevar la carta a Filipos, ¿no? Siguiente. Y aquí está Pablo escribiendo, ¿no? Me gustó poner los dibujos, además de que los pongo dibujitos y todo para hacer esto un poquito más ameno, pero para un choque de realidad, ¿no? Porque tú abres una carta y empiezas a leer realidades profundas o extrañas o que entiendes o que no. Pero hay un contexto donde eso es escrito, que le da sentido. Hay una ubicación. Pablo está en la cárcel y todo esto le da otro tono, ¿no? a lo que Pablo está diciendo, otra credibilidad. Las cartas de Pablo, de hecho casi toda la Biblia está escrita en misión. Esta gente estaba viviendo, arriesgando, hablando de Jesús. No están escritas en despachos cómodamente, están escritas en modo misión todo el tiempo, mientras el Evangelio corre por todo el mundo, ¿no? Y ahí mira, Pablo en la cárcel. Hay algunos versículos, ¿no? Doy gracias a Dios cuando me acuerdo de vosotros. Estoy seguro que el que comenzó en ustedes la buena obra la terminará. Pablo inspirando a esta gente, bajo circunstancias difíciles, pero inspirando a esta gente. Bueno, mi título hoy. Bueno, primero, ¿qué motivaba a Pablo? Porque mientras yo veía estas imágenes, también decía, jolín, es que estas palabras de Pablo en Filipenses que iremos viendo son fuertes. Y Pablo está en la cárcel, tío. Yo tendría esa actitud. ¿Qué motivaba a Pablo? Y Pablo nos da pistas, ¿no? Hay un texto, por ejemplo, que de hecho casi todos los eruditos, los especialistas, creen que es parte de un himno o una poesía que había en aquel entonces, que quizás Pablo absorbe y lo incluye, ¿no? en su texto. Miren Pablo hablando. Vuestra actitud, filipenses, iglesia aquí en esta comarca, debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Lo que motivaba a Pablo no era una fuerza extraña, tener una fuerza de voluntad fuera de lo común, era Jesús, era un ser extraordinario, que el creador de los cielos y la tierra no tuviera esa situación como algo a lo que aferrarse, dice el 7, sino que se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y a veces tenemos esa imagen de Jesús, ¿no? Crucificado, derrotado, sufriendo, no pudiendo defenderse de los romanos, lo que sea, pero Jesús era Dios todopoderoso. Solo que libremente, como recuerda Pablo aquí, se bajó de su trono, donde no necesitaba nada más. Dios realmente no nos necesitaba. Pero sí nos ama, sí nos amaba. Entonces bajó de ese trono, como dice el texto, y hizo lo mejor que podía hacer para acercarse a ti, convertirse como uno más, como tú. Se convirtió en un hombre, como dice el texto, se rebajó de esa condición de Dios, del ser, ese ser trascendente que nos explota la cabeza si intentamos entenderlo, pero es ese ser que está detrás de lo que existe.
Lo que existe, la realidad, el espacio-tiempo existe porque en algún momento, si lo piensas, tuvo que venir a la existencia. O es infinito, lo cual ya es incomprensible, o un ser que no puedes entender lo trajo a la existencia. Y ese ser que trajo todo a la existencia se bajó de su trono, usando la metáfora, para acercarse a ti, para acercarse a mí, para luego morir por tus pecados, por los míos, por tus errores, por los míos, absorber el juicio de Dios, para que Él no tenga que castigarte a ti ni tenga que castigarme a mí, sino que por la fe podamos ser salvos y recibir vida y restauración. Y estas realidades son las que motivaban a Pablo. Tenían a Pablo loco por el Evangelio, porque Dios le amaba, Dios había venido a buscarlo. Y esto tenía a Pablo totalmente loco, ¿no? Y por eso Pablo estaba feliz, relajado y era imparable. Al menos luchaba entre esta condición, ¿no? Porque quizás en esta vida no vamos a vivir esto de manera plena, porque ¿quién no tiene días tristes? ¿Quién no desconfía a veces de las promesas de Dios? Si tienes los pies en esta tierra, te pasa. A mí me pasa. Vivimos todavía, ¿no?, entre sombras y luces, pero experimentamos esto. Los hijos de Dios que seguimos a Dios, lo experimentamos, vamos toqueteando esto, hasta que un día estemos con Él y esto sea pleno. Porque en un mundo roto es difícil, ¿no?, vivir felices, relajados e imparables todo el tiempo. Nos afectan. Nuestra propia oscuridad, la de los demás, ver el sufrimiento, el dolor, todo eso nos afecta. Pero el Señor está con nosotros y está haciendo algo nuevo dentro de nosotros. Así que felices, relajados e imparables. Y quiero que veamos juntos este título, el texto que leímos hoy en Filipenses 4, ahí del 4 al 13, cómo está en la Escritura que estas realidades son posibles. Así que lo vemos juntos. Un momento. En primer lugar, felices. Para empezar, es sorprendente que en 4 capítulos, Filipenses son 2 páginas, es una carta. En este poco espacio de texto hay como 14, 16, unas 15 veces esta palabra entre el sustantivo, el verbo, alusiones. Pablo está empeñado en que encontremos un gozo en el Señor, una alegría profunda en el Señor. Y el texto clave en este concepto podría ser Filipenses 4:4, que dice: alegraos o gozaos siempre en el Señor. Insisto, dice el apóstol, alegraos. Ni siquiera es una opción, es una encomienda, ¿no? Alegraos, gozaos en el Señor, encontrad alegría en estas realidades profundas. Y claro que no es simplemente una realidad pasajera, los sentimientos que te producen un regalo, un día bonito, un día que te salieron bien las cosas en el trabajo, la euforia de un nuevo comienzo. Claro que no solamente es esto, es algo más existencial, es algo más de tus anhelos satisfechos, los deseos de tu corazón profundo, de vida, de entender tu existencia, de sentirte amado por un ser extraordinario. Es algo mucho más profundo que solamente felicidad superficial. Pero es felicidad, así lo traduce la Escritura, es un gozo profundo, que incluso navega a través de momentos difíciles. Tienes algo a lo que agarrarte, sigues teniendo identidad, sigues teniendo propósito, y eso trae un gozo profundo. Y muchas personas, hay tantos testimonios, y algunos los puedes leer, otros los conocerás del tú a tú, de personas sufriendo, experimentando esto. El Señor con ellos, un gozo, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y así es, una satisfacción, una alegría profunda. El problema es que a veces estamos agarrados a tantas cosas que no podemos abrazar lo que Dios tiene para nosotros. Si llegas a tu casa con las bolsas de la compra, con todas tus manos ocupadas, y de repente viene uno de tus hijos, un familiar o un amigo y se te tira encima, no puedes agarrarlo porque tienes las manos ocupadas. Y a veces arrastramos circunstancias, errores que venimos cometiendo ya de manera rutinaria, relación con personas tóxicas que nos están ensuciando las emociones todo el tiempo. A veces arrastramos una serie de cosas que nos impiden experimentar esto. Experimentar el gozo del Señor es algo progresivo. El Señor nos va enseñando quién es Él y quiénes somos nosotros, y esta madurez va creciendo en nosotros, pero definitivamente a veces hay que dejar cosas atrás y soltar cosas para poder seguirle a Él. Y quizás esto tiene que ver con tu
imposibilidad de encontrar paz a través de los años siguiendo a Jesús, encontrar un gozo profundo a través de los años siguiendo a Jesús. Quizás tenemos que soltar algo, pero que es una posibilidad, lo es. Porque si no, Pablo no le diría a esta gente que estaba en Filipos luchando allí con su fe, luchando en una cultura que les decía, no, Jesús no es el rey, el César es el rey, muchas tensiones, muchos problemas a todos los niveles. Y Pablo les dice, gozaos en el Señor. Esto tiene que ser posible, pero para eso tenemos que poner nuestra fe, nuestra confianza en Él. Y a veces para eso tenemos que dejar de confiar en otras cosas. Dejar atrás dinámicas que nos están haciendo daño, pecados que nos están haciendo daño, actitudes del corazón con las que estamos haciendo daño, que están poniendo raíces ahí de conflicto, de amargura, de tensiones familiares, sociales, relacionales, en el trabajo, lo que sea. ¿Qué tenemos que soltar para seguir caminando y experimentar este gozo que el Señor tiene para nosotros? Luego dice el texto, o el título, perdón, relajados, felices. Está por toda la carta, es el concepto que más se repite, como decía, es fácil para mí defender que es parte de esta carta, pero luego relajados. Las emociones, ¿no? Es increíble que uno de los grandes problemas, si no el que más, entre los jóvenes, entre nuestro tiempo, es la ansiedad. Cantidad de jóvenes en el psicólogo por problemas de ansiedad, jovencitos, adolescentes, con crisis de ansiedad, jóvenes que pueden básicamente hacer lo que quieren, que tienen libertad, que viven con sus padres, con ansiedad. De alguna manera la vida no les da aquello que están buscando. Y conozco personalmente algunos. Y quizás yo lo sufrí en su momento también. Recuerdo días de adolescente llorando sin saber por qué. Cosas en tu corazón que están pasando, ¿no? ¿Cuánto nos gustaría a todos nosotros también como adultos estar relajados? Despertarte por la mañana y que no haya 1000 situaciones aplastando tu cabeza. Irte a la cama por la noche y poder dormir. Que no vengan todos los fantasmas a buscarte. Despertarte de madrugada y volver a quedarte dormido porque no hay fantasmas ahí que te impiden estar relajado. Todos buscamos estar relajados. Pues es parte del propósito de Dios, de lo que Dios tiene para nosotros. Mira este texto en Filipenses 4 que lo leímos. Dice ahí el apóstol, por nada, el versículo 6, por nada estéis afanosos. ¡Wow! Otra traducción dice, no os angustiéis por nada. No os inquieteu para res. Para res. ¡Qué radical es esto! Es increíble. Recuerdo en el 2016, cuando mi familia y yo nos mudamos a Barcelona, de Gran Canaria a Barcelona. Habíamos ahorrado unos 10.000 euros, trabajando mucho los dos para empezar allí, comenzar a buscar trabajo y todo eso. ¿Sabes cuánto te duran 10.000 euros en Barcelona sin ingresos? Yo no estaba relajado para nada, o sea, mucha ansiedad. Si me preguntabas cómo estaba, te hacía un charco de lágrimas en un momento. Muy ansioso, muchas preguntas, un alquiler muy alto, una familia de 5, muchos gastos. Cada vez que miraba la cuenta, aquí estaba desapareciendo el dinero por momentos, ¿no? Y esto fue uno de los textos a los que tuve que volver, ¿no? Yo quería seguir creyendo en Jesús, quería seguir a Dios en medio de estas dificultades, de la inseguridad económica, ¿no? En muchos sentidos. Y fue uno de los textos que comencé a leer mucho, ¿no? A traer verdad a mi mente. Puedes estar tranquilo, porque el texto continúa, dice, por nada estéis afanosos, que nada os inquiete, no os inquieteu para res. Dice luego, sino acudid a Dios en toda oración y agradecimiento. Y dice luego el versículo 7, y la paz de Dios, este ser trascendente que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Y no hay meditación trascendental que te ayude a encontrar paz cuando no tienes dinero para pagar el alquiler y cuando sientes inseguridad o miedos que te estás inventando. Muchas veces nos inventamos los miedos, nos planteamos escenarios que quizás no van a ocurrir y vivimos con un miedo increíble hacia algo que no va a ocurrir, ¿no? No hay algo trascendental que tú puedas buscar por ti mismo, pero Dios sí puede darte esa paz.
Esa paz es una paz que no puedes entender, por eso dice el versículo 7, sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que viene de este ser extraordinario, que te inunda y que te rescata y que te saca y que te ayuda a estar relajado. Y no te digo que yo andara luego corriendo como Heidi por el campo a pesar de todos los problemas. Fueron tiempos difíciles y no pasa nada. La vida es así en un mundo roto, pero sí que encontré cierto descanso. Podía estar relajado, podía dormir, podía enfrentar otro día, podía seguir haciendo sin abandonar todo aquello a lo que el Señor nos había llamado. Y el Señor proveyó de familia, de amigos, de su paz, de circunstancias, de la energía, la fuerza que necesitábamos en ese momento para seguir adelante, porque Él promete y Él cumple. Y cuando Dios se propone algo con nosotros, cuando Dios tiene un plan, puede seguir adelante, porque Él va a cumplirlo, Él quiere cumplirlo. Dios me sostuvo. Cuando Dios tiene un plan, Dios lo lleva a cabo. Y luego por último dice imparables. Claro, cuando tú estás lleno de alegría y estás relajado, comienzas a ser imparable. Es una persona contagiosa, ¿no? Y dice ese texto, que hasta rima con su cita, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podríamos hacer un rap con eso. Es un versículo clásico, ¿no? Que se rotula en muchos sitios, en libretas que se hacen pegatinas, pero está en medio de este contexto. Pablo en la cárcel. Decía los versículos anteriores, sé ser pobre, sé pasar hambre, sé tener abundancia, lo que sea lo enfrento con el Señor, porque para mí el vivir es Cristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un tipo que en la cárcel está diciendo esto, es increíble. ¿Cómo paras a una persona, usando la metáfora del hermano mayor, que sabe que su hermano mayor es Dios? ¿Cómo lo paras? Pablo está ahí en la cárcel y dice, pero si Dios está conmigo. Mi hermano mayor es Dios y Jesús está conmigo. Nada me puede parar. Está preso, pero dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Seguiremos adelante. Así que, si hay vocecitas en tu mente diciéndote que eres pequeño, que no vales, que no puedes, que lo que Dios tiene para ti es imposible de cumplir, que ir hacia el futuro que te vas a romper en mil pedazos, que nunca vas a cambiar, que eres feo, que eres malo. Bueno, hay cosas que no podemos cambiar, ¿no? Pero está todo este tipo de voces que a veces nos desaniman. Nuestra mente es experta en traer todo lo negativo, ¿no? Pues recuerda estas realidades. Dile a esa vocecita, Dios es, usando la metáfora, mi hermano mayor. Jesús está conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a través de situaciones difíciles, de pobreza, de necesidades, porque todo lo puedo en Cristo, y disfrutaré cuando haya situaciones cómodas, de abundancia, lo disfrutaré en el nombre de Jesús, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos seguir haciendo brillar la luz de Jesús, podemos seguir ayudando a otros, podemos seguir amando, podemos seguir siendo parte de la misión, podemos seguir dándonos al propósito de Dios para nosotros, porque Dios está con nosotros, porque Dios es nuestro Padre. Así que afirmo rotundamente en mi título para esta serie, felices, relajados, imparables. Y quiero que te sumes, ¿no?, a este viaje juntos. Vamos a estar un par de meses, vamos a ir por cada texto de esta carta, experimentando estas realidades. Ojalá que Dios nos impronte con estas realidades y nos impulse a crecer en esto, a madurar en la fe, a tener una percepción de Dios más grande, más real, para que seamos más imparables, para que Él satisfaga todo aquello que nuestro corazón necesita, que nos apasionemos por la misión de Dios para cada uno de nosotros. Y es algo que hacemos juntos. Entonces, mi título hoy, ¿es posible? Es posible. En Jesús es posible. En Jesús es posible. Porque si te pones a buscar la felicidad, y esto también incluso a nivel secular, los psicólogos lo dicen muchas veces, ¿no? Si te pones a buscar, pon el título si puedes, si te pones a buscar la felicidad no la vas a encontrar. Porque cuanto más te empeñes en ser feliz por ti mismo, más desgraciado te vas a sentir. Ahora, encuentra dinámicas sanas para la vida, y aquellos que confesamos a Dios, sabemos que eso está en Jesús. Busca a Jesús, pon a Jesús primero, pon a Dios primero y cosecharás en el camino un gozo profundo. Una felicidad auténtica, que esos anhelos que hay en tu corazón, que son profundos, serán satisfechos.
Y el ser relajados, el ser imparables, no son cosas que van a venir de ti mismo, pero en Jesús es posible. Como decíamos al principio, vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo igual a Dios, se bajó del trono, porque lo necesitábamos. Si pudiéramos hacerlo por nosotros mismos, Él no habría hecho eso. Todo esto es posible porque un día este Dios extraordinario se bajó del trono. Y esta es la realidad que nos mueve, esta es la realidad que sostiene la iglesia, que hay un Jesús que murió por pecadores. Que hay un Jesús que viene con gracia, a pesar de que una y otra vez has caído en las mismas cosas, a traer perdón, a traer vida, a traer otra oportunidad para que sigas adelante, para conectar contigo, para caminar contigo, para traer vida a tu vida. Esto en Jesús es posible. Y el apóstol nos invita por eso a que nuestra actitud sea como la de Cristo Jesús. Se lo pedimos al Señor para terminar. Padre, estamos emocionados de poder leer estas palabras que vienen de hace 2000 años, palabras seguras, palabras profundas, palabras que deseamos que nos conecten contigo. Y queremos salir de nosotros mismos para verte y seguirte y cosechar estas realidades, Señor, que tú quieres. Aquí el apóstol está insistiendo, alegraos en el Señor. No os inquietéis por nada. Todo lo podéis en Jesús, que os fortalece. Estas encomiendas a que vivamos la vida que tienes para nosotros. Y te pedimos, Señor, que estas realidades apliquen a nuestro corazón. Aquí, este grupo de personas, habemos personas en diferentes momentos, o algunos seguros sufriendo por alguna circunstancia, otras arrastrando temores o cuestiones de su personalidad, de sus emociones, o situaciones concretas, difíciles. Ven, Señor, a aplicar tu palabra a nuestro corazón. Sálvanos de las circunstancias en las que estamos y brilla en nuestras vidas. Y ayúdanos a hacer brillar tu luz en la vida de otros también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te celebramos. Amén. Amén.